que la hipótesis tiene que ser de manera afirmativa y la hipótesis responde o se formula paralelamente a la pregunta de investigación. Es buena la pregunta, la consulta que tú haces. Por ejemplo, yo planteo el problema. Paralelamente a plantear el problema, puedo formular una hipótesis. ¿Por qué? Porque estas hipótesis van a surgir a partir de la experiencia que uno tiene. Quiere decir, un previo conocimiento o un cierto grado de manejo de la información que vamos a considerar. Entonces, no podemos formular una hipótesis como pregunta. Esto es importante. Y tampoco una pregunta como hipótesis. Eso es lo que algunos me han mostrado. Su pregunta, cuando se revisaba, era una hipótesis. Por ejemplo, en el caso acá colocamos el siguiente ejemplo. El estado anímico alegre de los jóvenes universitarios tiene una relación positiva con su aprendizaje de conceptos. Ese es un ejemplo de una hipótesis y está formulada de manera afirmativa. Ahora, ¿cómo identifico las variables? Bueno, principalmente la característica va a ser las unidades de análisis. Estas varían mucho. ¿De dónde surgen las variables de investigación? Bueno, en realidad puede ser un fenómeno que se empieza a investigar y su investigación puede denotar aspectos cualitativos o cualitativos. Lo que nosotros tenemos que hacer es establecer una descripción y un posible modelo de comportamiento de las características de ese fenómeno. En el modelo se identifican algunas unidades. Estas también pueden ser cualitativas o cuantitativas. Quiere decir que van a ser perceptibles a una fluctuación o una variación. Entonces, esa variación puede ser susceptible de ser medida. Nosotros vamos a tratar de trabajar con características cuantitativas. ¿Por qué? Porque tenemos que medir, ¿no?, su variación. Y esa variación, al ser medida, va a ser usualmente comparada. Ahora, uno como investigador va a elaborar sus propias variables. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que esas variables usadas deben tener utilidad y además posteriormente deben ser usadas por otros investigadores, ¿no? Ejemplo, el sexo, la edad, ¿no?, el tipo de inteligencia, el coeficiente intelectual, por ejemplo, la creatividad, resistencia de un material, el aprendizaje de un concepto, la motivación hacia un trabajo, la rapidez con la que se ofrece un servicio, la productividad de una determinada semilla, la eficacia en el procedimiento de construcción de algo. Estas son algunas variables. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a medir estas variables? Bueno, el proceso más lógico es hacerlo en base a la operacionalización de variables. Quiere decir, a la vinculación de los factores que cambian, que fluctúan, que se modifican. Y para esto utilizamos ítems numéricos. Entonces, este punto lo vamos a ver más adelante en el paso 8, porque nos van a permitir recolectar datos. Ya el proceso de la operacionalización de variables me permite analizar de manera individual cada variable, pero además establecer instrumentos y técnicas para la valoración. Y algo importante, si yo quiero identificar una variable, esta siempre debe fluctuar, esta siempre debe variar, pero su variación no implica un cambio, una transformación, sino un aumento o una disminución de algo, ¿no? Esto es importante. La variación va a ser un aumento o va a ser una disminución de algo. Entonces va a tender a subir o va a tender a bajar.
Ahora, con relación a lo que respecta los tipos de variables, se tienen diferentes características, va a depender del ámbito. Veamos un ejemplo como variables socioeducativas. Estas, uno, deben ser precisas y deben ser observables. Tenemos en el ámbito socioeducativo variables como, por ejemplo, la variable psicológica, que va a ser identificada a partir de ¿qué? La inteligencia, la personalidad, ansiedad, hábitos académicos, desarrollo psicomotriz, la afectividad, la frustración, la ansiedad, la agresión verbal, el nivel, el grado de aprendizaje. Respecto a un tipo sociológico, la cohesión social, sentido de pertenencia al grupo, liderazgo, condición socioeconómica, la marginación, trabajo juvenil, motivación intrínseca, un aspecto vinculado a la movilidad social, la preferencia política, las creencias religiosas. Por ejemplo, en la actualidad, este último mes ha estado de moda la variable preferencia política. Hay algunos trabajos de investigación que por temas de moda toman ciertas variables, pero también tenemos que considerar que esa variable tenga la condición de mantenerse a lo largo del tiempo. Ojo, y que no sea una variable ocasional, ¿no? Que no sea una variable que se desarrolle, por ejemplo, en un momento y desaparezca, ¿no? Tiene que permanecer. Y entre estas variables tenemos otras como biológicas, que tienen que ver con el sexo, la edad, talla, pedagógicas, éxito académico, el manejo de una estrategia cognitiva, una estrategia de aprendizaje, un sistema de evaluación. Pueden ser otras como las relacionadas con la docencia educativa, las que están vinculadas a actividades familiares, a temas institucionales. En realidad, estas variables van a estar relacionadas con diferentes aspectos, ¿no? Y estas pueden ser utilizadas en otro tipo de investigación. Bueno, ahora, con relación a los tipos de hipótesis, estas se las va a tipificar en función al alcance de la investigación y va a depender del nivel y del alcance que éstas tengan, ¿no? Por ejemplo, tenemos hipótesis de tipo exploratorio. Quiere decir que estas se van a desarrollar en función a un problema poco estudiado. Como al principio lo hemos mencionado, es como explorar algo nuevo, adentrarnos a algo desconocido. Luego tenemos las hipótesis de acuerdo a un alcance descriptivo, en el que nosotros vamos a describir propiedades o características. En el primer caso de la exploratoria, por ejemplo, nosotros vamos a tomar en cuenta que la hipótesis no se va a poder formular, pero sí se pueden formular conjeturas iniciales. ¿Debido a qué? A que se tiene poca información, tiene poco conocimiento, se tiene poca experiencia. El resultado de la investigación exploratoria a futuros investigadores va a dar la posibilidad de que ellos formulen hipótesis y su formulación va a ser de un alcance mucho más específico y preciso. En el caso de el aspecto de la investigación descriptiva, del tipo de investigación descriptiva o de su alcance descriptivo, estas nos van a permitir establecer pronósticos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a describir? Por ejemplo, en el año 2017, el índice delictivo en Santa Cruz será menor que un delito por cada 1,000 habitantes. Nos está permitiendo pronosticar el valor de una variable que tiene que ver con el índice delictivo y su variación. Si fuera una investigación de tipo correlacional, donde nosotros establecemos la relación entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular o específico, nosotros vamos a tener una hipótesis correlacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de alcance de investigación va a dar paso al tipo de hipótesis. Si yo realizo una investigación descriptiva,
mi hipótesis va a ser descriptiva. Si yo utilizo un alcance de investigación correlacional, mi hipótesis va a ser correlacional. Y si desarrollo una investigación explicativa, mi hipótesis va a tener las mismas características, va a ser